sabiendo que solo tú eres santo. Eres santo. Israel. Solo tú eres poderoso. Solo tú eres digno, Señor, de recibir la alabanza de tu pueblo. Solamente a ti rendimos, Señor, nuestra vida. Solamente a ti rendimos nuestro corazón, Señor. Dice tu palabra que no hay otro nombre dado a los hombres, Señor, en quien nosotros podamos ser salvos. Y ese es tu nombre, oh Dios. A ti, Señor, te alabamos en este momento. Señor, a ti rendimos nuestra vida. Señor, inclinamos nuestro espíritu delante de ti, delante del Rey, Señor. Aleluya, cantemos una vez. Bendito eres tú, Señor. Oh, santo eres tú, Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te exaltamos. exaltado eres tú, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito eres tú, oh Dios. Dele un aplauso a Dios. Dele un aplauso fuerte a Dios. Al único santo, digno de recibir la alabanza. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Aleluya, bendito, bendito Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. La verdad que es hermoso poder disfrutar el tiempo en la presencia de Dios. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos amigos o amigas. Yo les invito a que tomen asiento. Cada vez que escucho una alabanza, el Señor me habla o me confirma o por lo menos me recuerda, ¿sí? Y esta canción que veníamos, que decía que el Señor fue, es y ha de venir, dice un poco lo que hoy vamos a leer. Sí, yo le invito a que vamos a la Biblia, ya lo dejamos marcadito. Muchas gracias. Yo le invito a que vayamos a Hebreos 4:12. Mientras los niños están invitaditos a subir arriba, también van a tener la porción de las escrituras para ellos, de acuerdo a su edad, para que ellos también entiendan y conozcan lo que es la palabra de Dios. Amén.
Dijimos Hebreos 4:12, ¿sí? Esa palabra la vamos a tener ahí. Quiero dar gracias a Dios porque el día de ayer el Señor nos permitió poder ir al hospital junto con algunos de los jóvenes, los que pudieron sumarse. Estuvimos yendo. La verdad que el Señor siempre se manifiesta gratamente porque nosotros no vamos a hacer pantalla ni vamos a divertir a los niños, sino que vamos a llevar la palabra de Dios, ¿sí? Y ayer nosotros hemos compartido acerca de la oveja perdida, ¿sí? Una parábola archiconocida que todos conocemos ya, sabemos de qué se trata, pero para algunos niños de 4 años, 5 años, es una novedad, ¿no? Ellos no conocen conocerán lo que es una oveja, pero no conocen mucho la palabra, pero una palabra contada con títeres, para ellos es excelente, lo disfrutan, ¿no? Y verlos a ellos interactuar, reírse, disfrutar a pesar de su sonda que tienen o a veces el suero y esas cosas es la verdad hermoso. Le hemos llevado unos regalos que le teníamos prometidos desde el Día del Niño y recién ayer por una u otras actividades, recién ayer pudimos ir, ¿sí? Así que bueno, gracias a aquellos que han colaborado también con golosinas y con algunos de los regalitos. Bien, Hebreos 4:12. ¿Lo tiene? Dígame amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre Celestial, en esta mañana, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, por la que hemos leído y la que vamos a leer. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté instruyendo, hablándonos a cada uno en lo particular, y ayúdanos, Señor, a entenderla. Háblanos, Señor, al corazón, y que podamos recibir tal cual tú quieres que nosotros entendamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos terminando este mes, que es el mes de la Biblia. Alguien alguna vez lo nombró. Quizá dijo, bueno, tiene que haber un mes o un día que sea el de la Biblia y vamos a poner septiembre, ¿sí? Y en septiembre pasaron muchas cosas. Pasó el Día del Maestro, pasó el Día del Estudiante, pasó la primavera y está transcurriendo el mes de la Biblia. Y nosotros durante todo este mes hemos estado enseñando los días miércoles, los días sábados también con los jóvenes, los días domingos también se puntualizó acerca de la Biblia como la palabra de Dios. Amén. Algunos han estado, otros quizá no han podido estar, pero todos concluimos que la Biblia es ¿qué cosa? Ustedes hablen si quieren. La Biblia es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Así es, algunos tímidos, pero la Biblia es la palabra de Dios. Esa va a ser nuestro punto de partida. Amén. La Biblia que usted tiene en su mano, la que hemos leído, es la palabra de Dios. Si usted me pregunta cómo es, cómo llegó, por qué se escribió, hay una historia larguísima que data de años y años de cómo la Biblia, desde que los escribieron los profetas, llega a nuestras manos. Es sumamente interesante. El que le encante la historia puede hacerlo y empezar a indagar el rollo del Mar Muerto, cómo se tradujo, quién lo juntó, cómo llegó a la iglesia cristiana, quién estableció, quién es reina y quién es valera, quiénes son todas esas personas que escribieron la Biblia. Es interesante, pero nosotros vamos a comenzar por el inicio. La verdad que yo digo, ¿por dónde comienzo? Y me gustaría comenzar por el libro de Deuteronomio, una palabra que es muy antigua, Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4, porque nosotros en este día, ya como para cerrar un poco el mes de la Biblia, quería leer una cosa, o por lo menos tratar de dilucidar a la luz de las Escrituras, algo sumamente importante, que es cómo hacemos nosotros para entender la Biblia, cómo hacemos nosotros para comprenderla, cómo llegamos nosotros a poder entender una porción de las Escrituras, ¿sí? Yo sé que
hay muchos de acá que fueron alumnos, estudiantes, yo también lo fui alguna vez. Y el problema que tienen todos los que estudiamos, o alguna vez estudiamos, que cuando la profesora explica la primera vez, ¿qué pasa? No entendemos ni jota, ¿no? Más si se trata de física, si se trata de matemática o cosas así. La profe hace unos gráficos excelentes de trigonometría o algo, y uno mira y no entiende, ¿no? Y hoy en día los chicos, antes no existía celular, pero hoy en día los chicos, yo estoy dando clases y ellos todo el tiempo me están filmando, ¿no? Y yo trato de no salir en la cámara, que salga el pizarrón. ¿Por qué? Porque no se entiende a la primera, ¿verdad? ¿Les pasó o no a los que son estudiantes? Muchas veces no entendemos lo que nos dicen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hoy en día los chicos van y buscan otros videos en internet, buscan en los libros, pero sobre todo necesitan a alguien que les esté dando una mano, ¿no? O se acercan al compañero y le dicen, che, ¿qué es lo que dijo? No le entendí nada. Bueno, saben que nosotros tenemos un tutor o instructor de lujo, ¿sí? Eso es lo que, así le puse yo a esta porción, tutor de lujo. Porque nosotros, al estar en el camino del Señor, tenemos una herramienta muy valiosa para poder entender la palabra de Dios. ¿Le gustaría saber cuál es esa herramienta? Bien, vamos a ir avanzando y vamos a llegar a eso. Saben que en Deuteronomio 6:4, si usted ya lo tiene ahí, es una porción muy antigua. Es muy antigua. Me recuerda un día que estábamos en el aeropuerto volviendo para Salta con mi hermana, y usted ve que sabe que los vuelos son muy temprano, ¿no? 6 de la mañana, 7 hay que estar en el aeropuerto porque a las 9 recién sale el vuelo. Y ese día fui a buscar un café porque estábamos ahí, nos levantamos a las 4, llegamos al aeropuerto, hasta que hicimos todo el check-in y demás, 6 ya nos quedamos esperando. Y mi hermana me dice, anda a buscar un café, yo voy un poco más adelante, donde está esa conocida casa de café, pido un café y mientras me preparaban el café me doy vuelta así para una de las bancas que estaba un poquito más alejado, cerca del vidrio, y veo a un jovencito, no sé cuántos años habrá tenido, 12 años aproximadamente, y él estaba con su kipá, estaba con algo en la mano y estaba haciendo así. ¿Saben que yo lo miré? Obviamente entendí que él era judío y que estaba recitando algo. Y me conmovió la verdad porque digo, en todo este bullicio que hay de un aeropuerto, usted se imaginará, este jovencito de tan solo 12 años está rezando una plegaria. Y él estaba concentrado solito, con toda la valija al costado, pero estaba rezando. Y la verdad que me conmovió, me puse a pensar, no me puse a llorar, pero lo miré y me fui meditando. Y saben que transcurrido el tiempo vi un video de esos que hay en internet y ahí entendí qué es lo que él estaba rezando. Y él estaba recitando esto que vamos a leer hoy en esta mañana. ¿Sí? Versículo 6, capítulo 6, versículo 4. Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta ahí vamos a leer. Saben que esa porción de las Escrituras, los judíos la conocen como Shema Israel. No sé si usted lo habrá escuchado alguna vez. Este rezo que hacen los judíos, Shema Israel, quiere decir oye Israel. Y completan la frase diciendo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que quiere decir, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Esta declaración que ellos hacen, la hacen 2 veces al día, a la mañana y a la tarde cuando cae el sol. Y esa oración le recuerda algo sumamente importante que para nosotros es también algo sumamente de valor para el cristiano. Esto que ellos leen es una declaración, donde ellos declaran que Dios al quien ellos oran es propio. Dios es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Es decir, que ellos en esa oración, que es un poco más larga,
Pero comienzan diciendo, el Dios a quien yo estoy orando o rezando no es un Dios de alguien, del papá o de la mamá, sino de quién es mío, mi Dios. Y luego dice, Jehová uno es. Esa declaración, ¿qué es lo que quiere decir? Que no hay otro Dios a quien uno pueda orar. No hay un Alá, no hay un santo de aquí, de allá, no hay un Dios de ahí, es uno solo. Y saben que esa declaración sustenta toda la liturgia judía hasta nuestros días. Usted verá, si averigua un poquitito, cuando uno va a los muros de los lamentos, los soldados, la gente que va, ¿qué es lo que hacen ellos? Recitan esto y toda esta declaración delante del muro. ¿Qué es lo que quiero decirle con esta pequeña ilustración en lo que dice la Biblia? Saben que para nosotros poder entender la Biblia, poder llegar a comprender las Escrituras, necesitamos algo que no se lo va a dar nadie, sino que tiene que salir del corazón de nosotros. Y es amor y devoción a Dios. Amor y devoción a Dios. Muchas veces cuando nosotros leemos algo es porque nos gusta no solamente lo que está escrito, sino de quién viene. La semana pasada, no sé cuántos se acuerdan, quien estuvo predicando acá, Samuel, él dijo que la Biblia era, ¿qué cosa? Una carta de amor, ¿verdad? De eso dijo él. Y él mostró ahí una cartita que él escribió a su esposa cuando eran jóvenes. Y yo me pregunto, porque no se leía bien, que esa carta habrá tenido errores de ortografía. Habrá tenido quizá mala escritura, no se habrá, quizá no sería un poema con todas las de la ley. Pero ¿qué es lo que tenía esa carta? Tenía una intención de alguien y la que la recibía entendía esa intención. ¿Se entiende? Es decir, que el que escribió, que era Samuel, le escribió con amor hacia su novia en ese entonces, y ella al leerla se habrá derretido como toda dama, se habrá derretido, pero su corazón se debió a ella. Exactamente tiene que suceder con la Biblia. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, tenemos que saber que es la palabra de Dios. ¿De quién viene? De Dios. Y Dios lo escribió no para que nosotros tengamos para leer muchas cosas en la Biblia o en la iglesia y para que se hagan teología y esas cosas, sino porque Él la escribió del amor de Él. Es una carta de amor donde muestra el amor de Dios hacia su pueblo y lo que Él espera que su pueblo haga. Es decir, que Él espera que su pueblo sea de Él y Dios quiere que este sea su pueblo. ¿Sí? Es una relación íntima. Por eso digo que una de las primeras condiciones que tiene que haber para que nosotros podamos llegar a entender la Biblia es querer leerla, desear leerla, buscarla. Y usted va a decir, bueno, pero no tengo ganas de leerla, no me gusta, me cuesta leerla, ¿no? ¿A cuántos, si yo pidiera levantar las manos, a cuántos de ustedes les cuesta leer la palabra de Dios? Creo yo que todos levantaríamos, ¿no? Yo también, muchas veces me cuesta leerla. ¿Por qué? Porque está escrito en otro lenguaje, ¿no? Básicamente está escrito en otro tiempo. Necesito sentarme y leerla, necesito que nadie me hable, ¿no? Tantas cosas, pero ¿saben lo que es importante? Que usted desee buscar la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros no podemos generar ese deseo, ¿sí? Fíjese lo que sigue diciendo esto en Deuteronomios 6:6 ahora. Y estas palabras que yo te mando hoy, le dice Dios a Israel, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en
tus ojos. Esta palabra incluso, una curiosidad, cuando ellos recitan el Shema, generalmente lo hacen con unos libritos que tienen aquí en la frente, en los que son ortodoxos, o con un librito en la mano, que van atado acá al brazo, o bien los que no son ortodoxos, es decir, los que no tienen esos rulitos, también lo hacen, pero tapándose los ojos, así. Shema Israel, Adonai, y empiezan ellos a rezar. ¿Saben qué significa eso? Significa que no voy a ver con mis ojos, ni voy a tratar de interpretar con mis ojos, sino que voy a hacer lo que Dios manda, la voluntad de Él. Es decir, una rendición total. ¿Saben que esto que dice, la hablarás de día, de noche, habla de una rendición total a su palabra? Es decir, no que vamos a estar todo el tiempo recitando versículos, sino que tiene que ser algo para nosotros que se llama vida, tiene que ser para nosotros vida. Y ya vamos a leer algunos ejemplos de vida, algunos versículos que podemos entender, que hablan sobre que la palabra de Dios es vida. Dice, y la hablarás, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y estando por los caminos y al acostarte y levantarte. Quiere decir que la palabra de Dios no solamente tenemos que desear leerla, sino que también tenemos que estar dispuesto a vivirla, Otra condición sumamente importante. Si yo realmente quiero que el Señor hable a mi vida, yo estoy dispuesto a renunciar, ¿verdad? Estoy dispuesto a resignar. Creo que hace un mes hablé de la importancia que tiene para el cristiano ser humilde, ¿no? Y la humildad para el cristiano es como el ABC. Yo reconozco que Dios es mi Dios y que Él me tiene que cambiar, que me tiene que transformar, ¿sí? Quiero seguir leyendo una porción más de las Escrituras. Saben que usted, no sé si lo habrá notado, que el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Dónde más dice esa palabra? ¿Dónde más? Vamos a ir a Mateo 22. ¿Saben que esa palabra, justamente, quién la recita? En Mateo 22, versículo 34 en adelante. Saben que esta declaración que yo les contaba que los judíos tienen, donde ellos dicen, tú eres mi Dios, Dios eres tú único, uno, y luego dicen que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Quién más la recita? Dice la palabra en el versículo 34, estando los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo a Jesús, ¿no? Fíjese que este erudito de la ley, este hombre de la ley, conocía todas las Escrituras. ¿Conocía el Shema Israel? Seguro que sí. Y le pregunta para tentarle a Jesús. Si usted sabrá, Deuteronomio está lleno de leyes, Levíticos está lleno de leyes, Éxodo está lleno de leyes. Es decir, que toda la Biblia, todos estos libros que yo he leído son las instrucciones que Dios le daba al pueblo. Y este judío le dice a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Como para decirle, de las 1500 o 2000 leyes que hay, ¿cuál es más importante? Y Jesús le dijo en el versículo 37, que le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es decir, que Él está confirmando lo que los judíos ya sabían. Y dice luego, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ese segundo
mandamiento que él lee ahí también se encuentra en Levíticos, ¿sí? O sea que también él lo entendía o lo conocía. Levíticos creo que es 16:16. Pero fíjense ustedes que Jesús, ¿qué es lo que hace? Confirma lo que estaba en las Escrituras anteriormente. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Acercarnos sabiendo que su ley trasciende todos los tiempos. Por eso yo cuando escuchaba esta canción me gloriaba y me conmovía, porque el Señor fue el mismo antes y es el mismo cuando estuvo Jesús en la tierra y es el mismo hoy. Amén. Es el mismo que recitaban Abraham, el mismo que conoció a Jacob, es el mismo hoy. Y es el mismo a quien usted puede acercarse. Es el mismo que nosotros, de quien nosotros leemos en las Escrituras. Por eso yo creo que no podemos dejar pasar el mes de septiembre considerando el mes de la Biblia sin decirles que la mayor condición para poder acercarse a la Biblia es desear escuchar la palabra de Dios, desear escuchar lo que Él tiene para mi vida. Pero, ¿quién es el que nos enseña a nosotros? ¿Quién nos enseña? Saben que esto que estábamos leyendo, lo leímos, le invito a que vamos a 2 Corintios 3:15, porque todo esto que estamos viendo, que la ley desde la antigüedad hasta hoy en día los judíos la siguen recitando, la siguen leyendo. Es más, si usted hace la prueba, puede hablar con un judío sobre todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Isaías él lo conoce a Deuteronomio, conoce Éxodo, conoce Salmo, conoce Proverbio, conoce todas las Biblias igual que nosotros. Es el mismo Dios que escribió la Torá y la que nosotros hoy leemos en el Antiguo Testamento. Obviamente tiene algunas variaciones por las versiones, pero esta porción las escribía. Pero ¿qué dice 2 Corintios 3:15? Perdón, no lo busqué yo. 2 Corintios 3:15. Fíjense que Pablo habla acerca del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Empezó a predicarle acerca de Jesús. Y él en el versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué quiere decir esta porción? Es decir, que los judíos, aun cuando ellos recitaban todo esto, Shema Israel, Shalom Israel y todo lo demás que ellos recitan, ellos no pueden entender lo que leen. ¿Por qué? Porque dice que hay un velo en el corazón. Está tapado, está cubierto, no pueden tener luz. Y el 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. ¿Cuál es? Esto lo dijo mi madre y yo lo vuelvo a repetir. ¿Para quién es la Biblia esta que usted tiene? ¿Para los hijos de Dios o para los no cristianos? Para los hijos de Dios, para nosotros, para aquellos que podemos tener la dicha de que en el velo se haya corrido, es decir, que Cristo haya llegado a nuestra mente. Si no, no podemos entenderla. Amén. Entonces, esa es una de las condiciones fundamentales. Yo sé que acá veo caras conocidas, sé que todos alguna vez hemos ido a una iglesia, hemos conocido al Señor, hemos oído hablar de Jesús, pero una condición fundamental es que el Señor Jesús sea tu Salvador. ¿Sí? Muchas veces nosotros queremos evangelizar con la Biblia. Es una buena herramienta, pero saben que la mejor forma de evangelizar es con nuestras palabras, con nuestro testimonio, con lo que el Señor hizo con nosotros. Y después, cuando ellos conozcan al Señor, uno puede decirle, mirá lo que dice Dios en las Escrituras.
Mirá lo que dice Dios sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre esto. Y nosotros acostumbramos generalmente a entregar los folletitos, ¿no? Y los tratados. Pero saben que los tratados eso no se leen solo, ¿no? No se van a leer solos, sino que alguien necesita que los explique. Uno va por la calle y nos entregan siempre ofertas y esas cosas, ¿no? ¿Y uno qué hace? La guarda en la cartera, lo guarda en el bolsillo y no lee, ¿no? Cuando nosotros entreguemos un tratado o queramos hablar con alguien, lo principal no es el objeto que estamos entregando, sino lo principal es el contacto con la persona y decirle: Dios te ama, Dios tiene un mensaje para vos, te veo triste, Dios quiere hablarte en este momento, o lo que el Espíritu le diga. Pero eso es primero y después va el tratadito, ¿sí? Por eso lo que dice las Escrituras es que aunque leían, los judíos no entendían, sino hasta el momento en que Cristo les quite ese velo. Amén. Hay otra porción de las Escrituras que quiero leer porque nosotros sabemos que se va a quitar el velo y cuando nosotros recibamos la salvación podremos entenderla, ¿sí? Y ahí vamos a ir a Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 27. Yo aquí lo tengo separado en la versión Dios habla hoy. Creo que también lo tengo en la Reina Valera. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Aquí está. Y ahí es donde le encuentro yo un poquitito el objeto al título que le puse a este mensaje: un tutor de lujo. Porque ¿quién nos va a enseñar la palabra? ¿Quién es el que nos enseña la palabra? Ya lo tiene, Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Está un poquitito confuso quizá, por eso yo bajé la versión Dios habla hoy y usted si la tiene ahí la lee, si no yo se la leo. Dice: pero ustedes que tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas. Y sus enseñanzas son verdaderas y no mentiras. Permaneced unido a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. ¿Qué quiere significar esta palabra? Quiere significar que tenemos alguien que nos va a enseñar. No quiere decir que no le vamos a escuchar al pastor, no vamos a leer la Biblia, que no vamos a escuchar a nadie, sino que quiere significar que el Espíritu Santo es el que a usted le confirma la palabra. El Espíritu Santo es el que a usted le va a hacer llegar lo que usted está leyendo, ¿sí? Y eso es magnífico. La verdad que eso para uno, o sea, para mí, es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque yo le voy a estar tirando algunos versículos según lo que usted necesite. Vieron que muchas veces nosotros decimos: bueno, estoy triste, voy a leer la Biblia. Y busca, ¿en dónde busca? ¿En la Biblia o busca en internet? Generalmente buscamos en internet, ¿no? Versículos para cuando uno está triste, dice, ¿no? ¿Y qué pasa? Google nos va a aconsejar ciertos versículos, ¿verdad? Y uno va y lo lee. ¿Será eso que está mal? Le pregunto, bueno, yo siempre le pregunto a mis jóvenes: ¿está mal hacer eso? ¿Está mal preguntarle a Google? ¿Está mal preguntarle al chat GPT o preguntarle a la inteligencia artificial, a Meta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben que no? ¿Saben por qué? Porque el que va a hacer el trabajo no va a ser internet, no va a ser el chat o no va a ser la inteligencia artificial, ni mucho menos el pastor, ni mucho menos la hermana, sino el Espíritu Santo que va a confirmar la palabra en tu corazón. Entonces, si usted
no tiene a quien preguntarle, ¿qué leo, hermano, hermana? Porque estoy triste, porque mis hijos no me hacen caso, porque estoy pasando por un problema familiar o lo que sea. Si usted no tiene a alguien a quien preguntarle, vaya a internet, vaya a estas aplicaciones que yo les aconsejé y escriba ahí, versículo para cuando esté triste. ¿Sí? Y le va a sugerir unos versículos. Pero esa es la primera parte. Después viene la parte sumamente importante. ¿Por qué? Porque la otra parte ya es una relación entre usted y el Espíritu Santo. Entre usted y Dios. Y ya vamos a ver cómo hacemos eso, ¿sí? Porque yo tengo un ejemplo aquí de alguien. Y vamos a ir a Hechos. Creo que lo tengo acá marcadito. Hechos, capítulo, a ver si lo tengo. Hay un ejemplo en la Biblia, Hechos 8, ahí está, capítulo 8, verso 30 y 31. Hay alguien en la Biblia que pasó lo mismo que pasamos nosotros. 8:30. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? El título dice Felipe y el etíope. Saben que el etíope pasó lo que cualquiera de nosotros puede pasar. ¿Qué cosa? Lee la Biblia y no entiende nada, ¿sí? Lee la Biblia y no sabe de qué se trata. Saben que este varón etíope, dice las Escrituras que él estaba yendo a Israel. El etíope obviamente era de Etiopía. Saben que me llamó a mí la atención por qué este varón, siendo etíope, estaba yendo a adorar a Dios a Israel. ¿Sí? Y una muchas veces escucha la porción esta y sabe que Felipe le predica y eso, pero saben que este etíope, que era de Etiopía, era un hombre africano. ¿Sí? Yo me puse en el trabajo de ver dónde quedaba Etiopía, y Etiopía estaba en el centro este de África, es decir, lejos, pasando Egipto, pasando Ghana, pasando Níger, bueno, todos esos países que están, hasta llegar a la mitad del continente africano, y ahí más o menos está Etiopía. Y este varón era de ahí, o sea que no era judío. Y dice que él estaba yendo camino a Israel, peregrinando obviamente, pasando días de camino, e iba leyendo unas escrituras. ¿Sí? El versículo 30 dice, el 31. 28. Y volviendo sentado en su carro y leyendo al 28, ahí está. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, es decir, que él estaba leyendo las escrituras. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y el 31 dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bueno, y ahí está el pasaje de las Escrituras. Saben que hay una de las cosas que había que notar acá, es que él era un judío convertido, ¿sí? Él no era judío de raza, no era judío de nacimiento, pero él deseaba adorar a Dios. Él deseaba. Por eso él iba leyendo las Escrituras, porque él deseaba conocer acerca del pueblo de Israel, conocer acerca de la cultura, de ese Dios. ¿Sí? Es decir, que él ya tenía ese amor y ese deseo. Pero ¿qué es lo que le faltaba? Que le sea quitado ese velo, que alguien le predique a Jesús. Y ahí es donde Felipe se acerca, le habla y le dice, todo lo que vos estás leyendo hace referencia, le pregunta, ¿y de quién está hablando este? ¿De un profeta o de algún otro? Y obviamente Felipe le dice, está hablando de Jesús, y le empieza a predicar, dice, desde esa porción de las Escrituras hasta la actualidad, y en ese momento, bueno, el etíope le dice, quiero bautizarme, bajan, se bautizan, y eso ya lo conocemos, ¿no? Pero saben que aquí está lo que nosotros veníamos hablando. Uno, para acercarse a las Escrituras, tiene que desearla, tiene que buscarla. Y el etíope tenía ese deseo en su corazón. Él quería entender las Escrituras, pero nadie les estuvo explicando. Y el Espíritu Santo fue el que le confirmó.
el Espíritu Santo fue el que llevó a Felipe, el que lo hizo subir a ese carro y le enseñó las Escrituras. ¿Saben, hermanos? El Espíritu Santo es aquel que nos va a hacer entender la palabra. Cualquier versículo que usted lea. Nosotros simplemente tenemos que acudir a Él como aquel a quien nosotros le pedimos ayuda. ¿Sí? Yo anoté 3 cositas que nosotros tenemos que tener al leer las Escrituras, que debemos hacer. Primero, antes de leer la Biblia, orar. ¿Sí? Orar. ¿Por qué? Porque antes de leer la Biblia, nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos por hacer. Tenemos que decirle, Señor, voy a leer tu palabra. Señor, guíame lo que voy a leer. No sé qué voy a leer, pero que sea tu guía. Esa oración inicial a nosotros nos predispone a querer buscar a Dios. Nos predispone a entenderla. Nos predispone a decirle, Señor, bueno, yo aquieto mi alma. Tantas cosas que pasan en esa pequeña oración. Uno se puede acercar a la Biblia y leerla como lee el diario, ¿no? Muchas veces nos pasa eso, que nosotros leemos el diario o leemos la Biblia y después el diario, o después el diario y después la Biblia, ¿no? Pero saben que la Biblia tiene que tener ese tiempo en el cual uno dice, Señor, ayúdame a entender la Biblia, ayúdame a lo que vaya a leer lo que sea, que yo lo pueda comprender. Una vez que uno lee el versículo, tiene que meditar en lo que la Biblia dice para mi vida. ¿Sí? Y ahí es algo que quiero hacer pie. Saben que la palabra de Dios para cada persona es totalmente distinta. La palabra de Dios para cada versículo es totalmente distinto. Por eso yo le decía, pregúntenle al chat GPT, el chat le va a tirar unos versículos. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo tiene que hacer que ese versículo sea para mí. ¿Sí? Usted conoce la porción de las Escrituras donde dice el Señor, yo iré contigo y te daré descanso. ¿Se acuerdan esa porción? Y si uno la recita así como está, uno no la entiende. Pero si uno empieza a leer lo que el contexto de esa oración, la verdad que es una porción que a mí me encanta y la disfruté mucho cuando yo la entendí. ¿Por qué? Porque dice, yo iré contigo y te daré descanso. Pero Dios le dice ¿a quién? A Moisés. ¿Y Moisés qué le pasaba en ese momento? Moisés no quería sacar a su pueblo. Estaba indeciso. El pueblo era difícil. ¿Sí? Y Moisés, dice la Biblia, que tenía una relación con Dios como si fueran amigos. Hablaba cara a cara con él. Y Moisés y Dios estaban en ese diálogo. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, vos andá, yo voy a ir con vos y te daré paz, te daré descanso. Y Moisés le dice, si vos no vas conmigo, no me dejes sacar a este pueblo. Fíjese esa relación tan genuina que hay entre ambos, que se genera este versículo que nosotros conocemos. Y si nosotros tenemos esa búsqueda con Dios, cuando leamos esta porción le decimos, Señor, vos vas a ir conmigo y me vas a dar paz. Cuando yo dé un paso, no importa la circunstancia, me vas a dar paz. Si se fija el contexto, Moisés no era que ahí nomás al otro día se levantó de la oración y Moisés ya la tenía colores rosas. No, cuando se levantó de esa oración empezó realmente Moisés a ir a verlo al faraón, sacarlo al pueblo, transitar en el desierto, 40 años, llegar, y uno va a decir, pero entonces ¿dónde está el descanso que Dios le dio? ¿No? Fíjense ustedes que esa porción tiene su color, tiene su matiz. Hay porciones que para usted pueden significar mucho. El otro día leíamos esto que está ahí, dice que el que invocar el nombre de Dios será salvo. Si uno la lee así no significa nada, pero si uno entiende que invocar no quiere decir llamar nada más. Cuando esa palabra en el contexto de informática, invocar quiere decir que yo estoy solicitando algo porque me falta algo. Yo estoy solicitando a quien me puede proveer algo que yo no tengo. ¿Sí? Hay un vacío en mi corazón, por eso yo invoco a Dios.
Por eso esta palabra es tan poderosa, porque dice, aquel que invoca a Dios, invoca al Señor, entonces va a ser salvo. Es decir, que yo tengo que provocar algo primero en mí, que es reconocer una necesidad, reconocer la profundidad de Dios y la necesidad mía, el vacío mío y la plenitud de Él. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde esta palabra, el Espíritu la toca y la transforma para tu vida. Otra porción que el otro día se la compartí a una compañera, una amiga, ya no es compañera, pero ella estaba pasando por un momento de haber perdido a su madre. Y yo me acordaba de la porción de las Escrituras donde dice que los jóvenes se cansarán y perderán sus fuerzas. No sé si usted se acuerda de esa palabra. Y dice, pero el Señor renovará tus fuerzas como las del águila. Y levantarán vuelo, dice las Escrituras, no me acuerdo bien cómo es. Pero esa porción para mí también significaba mucho. Yo era joven, un poco más joven que ahora, pero cuando el Señor me la mostró en un campamento, yo lloraba cada vez que me levantaba porque la ponían al iniciar la mañana. Y la canción decía, me levantarás como las águilas. Y yo la disfrutaba la canción y lloraba, bueno, las primeras veces lloraba hasta cuando me levantaba, pero fíjense ustedes que esa palabra es vida para uno. Amén. O el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Palabras hermosas, palabras que uno las hace propias. Amén. Simplemente, ya para ir terminando, quiero que nosotros podamos buscar de Dios con ese deseo, buscar en su palabra con ese deseo y decirle, Señor, yo no sé qué vas a hablar a mi vida. Yo no entiendo qué es lo que estoy pasando, pero voy a buscar. El otro día hicimos un ejercicio con los jóvenes y decíamos que la palabra de Dios se puede leer por varios métodos, ¿no? Un método era a través de un solo versículo, a través de un tema, a través de un personaje bíblico, y hablábamos de un tema. Entonces uno decía, bueno, vamos a hablar de la idolatría, y empezamos nosotros a investigar en la Biblia dónde dice idolatría, dónde dice dioses, dónde dice ídolos, ¿no? Y así empezamos a buscar, y empezamos a encontrar versículos que se van uniendo y te van trayendo el mensaje a tu vida. Por eso la pregunta que uno debe hacer es meditar qué es lo que la Biblia tiene para uno y saber decirle, Señor, ¿qué es lo que me querés decir de este versículo? ¿Qué querés decir para mí? Y la tercer paso que tenemos que hacer es orar acerca de eso que el Señor te mostró. Amén. Si el Señor te habla y te dice, tenés que pedir perdón, vos decirle, Señor, esto es para mí, ¿en qué tengo que pedir perdón? ¿Qué tengo que cambiar? Y buscar, si usted quiere seguir indagando en la palabra, puede hacerlo. Hay muchos otros métodos comparativos, versículos comparados, investigación histórica, consultar otras Biblias, consultar diccionarios, pero todo eso es solamente herramientas. Lo fundamental que es buscar de Dios y que su Espíritu nos hable al corazón a través de las Escrituras. Quiero terminar con el versículo con que hemos comenzado leyendo, que es Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Esta es otra porción. Dice, la palabra de Dios tiene vida y poder, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo ¿de qué? Del alma y del espíritu. Si la Biblia, si la palabra que Dios ha soltado no ha penetrado su vida, su corazón, si no ha generado un cambio en su corazón, entonces no han leído todavía la Biblia. Amén. Busque que el Señor le hable. Busque que el Señor toque su corazón. Busque que el Señor transforme su vida. Si no, la Biblia va a ser simplemente un libro. Una vez alguien me preguntó, un adolescente, Guti, ¿la Biblia se la puede doblar? No se la puede doblar, ¿verdad? Me dice así. No se la puede doblar ni lastimar, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios, me decía él. Y yo le digo, mira,
Sabés que para predicar la Biblia en otros países se cortaban hojas y se la distribuían para que alguien la vea. La Biblia es un libro nada más, es un papel, pero lo que está dentro es lo valioso. Tenés que buscar eso valioso que hay en las letras que uno va a leer. Amén. La espada de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Lo leo en la versión Reina Valera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y hermosa esta parte, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acercarse a la palabra de Dios es una relación con Dios. Acercarse a la Biblia, no importa qué versión, es querer buscarle a Él, es querer que Él nos hable al corazón. Amén. Yo le invito a que se ponga en pie. Vamos a hacer solamente una oración. Pero yo quiero que usted se vaya con este deseo. ¿Sí? Si no ha sentido ese deseo, búsquelo. Deseo ver qué es lo que Dios tiene para mi vida. ¿Qué sigue después? ¿Sí? Saben que el ser humano tiene momentos de estar tristes, de estar alegres, de tener incertidumbre, de falta de fe, de tristeza. Todo eso pasamos el ser humano porque somos humanos. Pero Dios en sus escrituras, Él habló de todas esas cosas para que usted pueda tener fe en Él todavía, para que pueda creer en Él. Amén. Cierre sus ojos si quiere levantar sus manos. Padre Celestial, en esta noche, en esta mañana, Señor, nosotros hemos leído tu palabra. Hemos entendido, Señor, lo bella que es, lo que significa, Señor, estas letras que has dejado para tu pueblo. Padre, sabemos que hay secretos ocultos en ella. Sabemos que hay palabras precisas para mi vida. Sabemos, Señor, a través de tus escrituras que hay palabras de consuelo, hay palabras de fortaleza. Sabemos que a través de las escrituras hay dirección. Sabemos que hay aliento. Sabemos, Señor, a través de las escrituras que la palabra te llena de amor. Te hace entender lo valioso, Señor, de los milagros, del mensaje de salvación. Te hace entender cada cosa, Señor, nosotros lo sabemos. Pero nosotros hoy te pedimos, Señor, que uses a tu Espíritu Santo para que podamos entender cada cosa que leamos, Señor. Que no sea solamente palabras, números, títulos difíciles de comprender, sino que sea un mensaje a mi corazón. Que sea una carta de amor, Señor, que has dejado escrita a mi corazón, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que cada vez que vayamos a leer, Señor, la palabra, podamos recibir la guía de tu Espíritu. Podamos ser inspirados por tu Espíritu Santo a leer, a buscar, a indagar, a consultar más y más. Señor, despierta en nosotros, Señor, ese deseo de entender la palabra. Despierta en nosotros, Señor, esa curiosidad de poder buscar en la Biblia qué dice para mí, para lo que estoy pasando. Señor, nosotros creemos que la palabra que tenemos, Señor, en esta Biblia es tuya directamente. Dice la palabra que ha sido inspirado, los profetas han sido inspirados, Señor, para escribirla, para poner estas letras en este papel. Padre, nosotros creemos que es para mí, Señor. Yo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, ahora yo te pido que a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú puedas traer ese deseo, Señor, de buscar tu palabra, de obedecer tu palabra, Señor, y de vivir en ella, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva
a leer más y más, Señor, y así poder entender cuál es el propósito tuyo para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Dios.